Hola Sebastián. Hola Jorge, ¿cómo estás? Oye, muy bien. En la unidad móvil, don Sebastián Seriani. ¿Dónde se encuentra, amigo? Adelante, la unidad móvil. Claro, una cosa así, mira, estoy justo en terreno, justo me pillaste acá en terreno porque estamos en esto de los estudios de impacto vial, que es justamente cuando tú tienes un proyecto de densificación o de alguna manera de extensión, ¿cierto? Tú tienes que tener un estudio de impacto, que eran los antiguos EISTU, que generaban, ¿cierto?, un estudio de mitigación, para saber qué impacto tenía el proyecto. Y estamos en esa, es un poco también esas nuevas herramientas que tenemos hoy día que tener los nuevos y las nuevas ingenieras civil en transporte o con el nuevo magíster que te iba a contar también que estamos promocionando ahí en la escuela también. Sí, oye, yo tengo ahí a la mano el magíster, lo vamos a mostrar inmediatamente. Mira, ahí está, ¿cierto? Magíster en Ingeniería de Transporte. Cuéntame de esto, Seba. Sí, pues mira, te cuento un poco, Jorge, y gracias por el espacio para poder conversar de estos temas. Este magíster tiene sus buenos años, sin embargo, este año se hizo un relanzamiento, un rediseño del programa, pensando en una crítica que alguna vez también hemos ido conversando, que es que la ingeniería de transporte se ha quedado mucho en el análisis, en el estudio más operacional de los sistemas, Mm. muy aislados con respecto a la ciudad, con respecto al territorio, con respecto a la sustentabilidad. Y este magíster, que tiene un enfoque interdisciplinario, es profesional, busca esa mirada interdisciplinaria justamente. De alguna manera busca combinar las lógicas de ingeniería de transporte con otras disciplinas, por ejemplo arquitectura, geografía, urbanismo, entre otras. Y tiene una mirada del territorio porque de alguna manera lo dictamos en la región para las regiones también. O sea, son casos de estudio regionales que se van estudiando y en un enfoque muy particular a la sustentabilidad, por lo que yo te comentaba también, de eso de ir mirando también la mirada económica, la mirada social y la mirada ambiental, todo en un marco de gobernanza donde el transporte es fundamental. Y ahí un poco hemos ido generando este nuevo programa con ese enfoque, con esa mirada, y este sería el primer año que lo lanzamos, y ya estamos abriendo las postulaciones para el próximo año, así que yo invito ahí a quienes se entusiasmen por este programa, que puedan participar, y yo feliz de poder contactarles y poder conversar un poquito más en detalle. Pero eso es un Qué poquito en bueno. resumen el programa, y busca ese, como rellenar ese espacio que queda, ¿cierto? Como de esa ingeniería de transporte que hoy día necesita abrirse a la ciudad, necesita estudiar los impactos como los que yo les contaba aquí de estos proyectos de impacto vial, y Ajá. necesita relacionarse con los diferentes actores, o sea, es para mejor toma de decisiones en Sí. definitiva. Oye, Así que busca un poquito por ahí. ¿te podéis correr un poquito Me fui corriendo. para el otro Perdón, lado? perdón. Ahí. Ahí sí, ahí sí. Me fui moviendo. Oye, Ahí sí, ahí sí. el ingeniero, ¿no es cierto?, que está en el terreno, ¿no es cierto? Esta es la nueva época, era de los ingenieros, ahí que tienen que estar Sí. donde se toman las medidas, ¿no es cierto? Con wincha inclusive, ¿no? Es Bien en que, terreno. Oye, es que bonito el sabes que, lugar, está bien nublado, ¿ah? sí, El cambio, el contraste de los días del fin de semana, ¿ah? es increíble eso también porque afecta de alguna manera también la movilidad. O sea, hay todos los estudios indican que, claro, cuando de repente llueve, cuando hace mucho frío o neblina, empiezan a aparecer los tacos, ¿cierto? Empiezan a aparecer los cambios de conducta de los Sí. pasajeros, de los conductores. Y aquí también, pues el medio ambiente también te va afectando un poco las visitas a terreno también. En ese sentido, y qué mejor lo que tú dices, o sea, por ejemplo, conectándome con el programa tiene estas metodologías de enseñanza y aprendizaje que se basan en eso de aprender haciendo. Entonces tú tienes de alguna mirada la parte teórica, con mucha teoría, con muchos modelos tal vez, pero la parte práctica la tienes que venir a hacer a terreno. Claro. Y con estudiantes salimos a terreno, miramos el territorio, estudiamos casos de estudio puntualmente también. Entonces, sin esa mirada territorial, sin esa mirada de ir a terreno, de estudiar esos casos, creo yo que no se completa el resultado de aprendizaje. Sí. Como que queda ahí cojo, ¿cierto? Queda como muy teórico. Oye, Así y que sí, además muy buen punto. se hace un asadito, un picnic, alguna cosita ahí también, pues no sé, se comparte, Bueno, se convive. al, al final de todo también tiene que ver con eso, ¿no? Porque si bien hemos aprendido por la pandemia que podemos hacer muchas cosas online, ¿cierto? Mm. Y en ese sentido podemos tener, por ejemplo, no sé, los cursos online, podemos tener algunas asignaturas que pueden ser dictadas por Zoom, pero las personas quieren esa interacción, o sea, tú quieres tener a esas redes que se forman en un magíster también,
que buscan conectarse. Hay muchas personas que salieron de la universidad y se vuelven a reencontrar también incluso en estos programas, y también generan también oportunidades de trabajo, convivencia, como tú dices también, interacción, que es súper válido, es parte de la vivencia de un programa también, que no es solamente aprender conocimiento, sino que también enfocarse en esa interdisciplina, en esa interrelación también de quienes participan. Oye, aprovechando este espacio que es como muy alejado de las calles, ¿no es cierto?, atiborradas, llenas de autos y todo lo demás, con la tranquilidad que te da ese lugar, ¿no es cierto?, a tu espalda. Te quiero preguntar, tú sabes que va llegando más habitantes, van entrando los condominios, se van emplazando nuevos lugares y nuevos terrenos, y todos van confluyendo en las mismas vías, ¿no es cierto? Entonces, el urbanizar los terrenos y las vías genera también un desafío permanente para ustedes, digamos, los ingenieros en tránsito y en urbanismo, que están ahí trabajando mancomunadamente, me imagino, para los nuevos tiempos. Es que sabes que es un muy buen punto que tú dices, Jorge, porque es justamente el enfoque que tiene este programa que les cuento de Magíster de Ingeniería de Transporte, con un enfoque en sustentabilidad, porque busca también complementar la carrera de Ingeniería de Transporte. La Ingeniería de Transporte se ha enfocado mucho en la parte operativa. ¿Qué quiero decir con eso? Con el análisis de los flujos, el estado de los semáforos, la vialidad, la congestión, los tacos, los sistemas en general urbanos y también obviamente marítimo, aéreo, de otros modos, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú te acercas a estos nuevos desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, como yo estoy aquí haciendo estos proyectos, ¿cierto?, de nuevas urbanizaciones, se generan naturalmente una necesidad de aprender otras disciplinas. Tú tienes que llegar y decir, mire, voy a hacer un proyecto de pavimentación, por ejemplo. Y desde la ingeniería de transporte no tenemos tanto eso. Entonces solamente analizamos la parte operacional y bueno, cuando llegamos al momento de diseñar o planificar infraestructura, quedamos cortos de conocimiento, herramientas, etc. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad que ofrece estos nuevos programas, que complementa, que profundiza con nuevas herramientas que, ojo, no son solo cuantitativas, también son cualitativas también. Por lo que hemos hablado siempre, como no solamente el tema del costo, el tiempo, sino que también la experiencia de viaje. Entonces, a lo que tú dices, hay una mirada natural de la arquitectura. Tú te acercas a estos proyectos y dices, bueno, a ver, ¿cuál es la ruta accesible, por ejemplo? ¿Cómo son las circulaciones interiores? ¿Cuál es el impacto que genera al urbanismo en términos de el impacto a los que ya viven acá? O al medio ambiente, por ejemplo. Sí. Entonces, tiene que ver con la cantidad, por ejemplo, de luz que le llegan a los vecinos, tiene que ver con el tema, por ejemplo, de los vientos, por ejemplo, tiene que ver con los escurrimientos de aguas, por ejemplo, las inundaciones, estamos en pleno invierno, ¿cierto? Y sabemos los problemas que todo eso se va mezclando. Entonces nosotros empezamos a urbanizar, y si no tenemos conciencia con el tema de sustentabilidad, vamos a generar un impacto mucho más grande en el medio ambiente al final, generando escurrimiento, más que absorción, ¿cierto?, de las aguas, por ejemplo, hacia las napas subterráneas. Entonces, hay muchos temas que se van generando a partir de los proyectos de nuevos desarrollos, ¿cierto? Y que justamente estamos hablando de esto, ¿cierto?, de la interdisciplina. No se trata que el ingeniero de transporte se transforme en un constructor o en un arquitecto. Siempre nos paramos en la ingeniería de transporte, pero nos abrimos a otras disciplinas. Y eso yo creo que es lo interesante. Y es por eso que hoy día en el Magíster tenemos, por ejemplo, ingenieros de transporte, tenemos arquitectos y tenemos geógrafos, por ejemplo. Lo que lo hace bien interesante, porque ahí se genera justamente un diálogo bien enriquecedor. Por supuesto. Exacto. Entonces al final las clases lo hacen los mismos alumnos de cierta manera. O sea, sí, súper interesante. Oye, Seba, ahora ya que te veo ahí, ¿no es cierto?, en ese entorno tan bonito, ¿no es cierto?, tan alejado del bullicio y todo el tema, nos vamos dando cuenta, y esto está muy cercano, digamos, a lo que tú conversabas, en esto de ir abriendo espacios, de ir urbanizando, pero no solamente en la construcción, sino también en la construcción, digamos, de las habitaciones, de las casas, los condominios, los edificios, qué sé yo, todo lo demás, en los caminos, pero también en el transporte público, que es un tema también muy importante. ¿Cómo vinculas, cómo haces la logística para que estos reductos, estos lugares lejos, digamos, del ámbito netamente del centro,
puedan tener fácil acceso, ¿no es cierto?, y convivir y movilizarse, que es un puntazo, digamos, que está pendiente para muchos sectores, de lugares apartados. Pero es que mira, ahí es un temazo eso. Te doy un ejemplo claro, mira, si nosotros miramos la lógica de la ingeniería de transporte desde el vehículo, desde el operador de transporte, ¿qué es lo que vamos a esperar? Ojalá las distancias entre paradas sean lo más largas posible. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo me ahorro costos, hay menos detenciones, genera un ahorro en combustible para el vehículo, etc. Se agiliza el tránsito. Pero desde el punto de vista de la accesibilidad, se agiliza el tránsito, menos taco, etc. Pero desde el punto de vista de lo que tú dices, la accesibilidad, yo quiero por otro lado, desde el usuario, desde el pasajero, el habitante, quiero que haya más paradas. Porque yo quiero acceder de forma más fácil, de forma más segura, más cómoda, más accesible al transporte público. Entonces ahí hay una paradoja bien interesante entre usuario versus diseño. O sea, ¿para quién estamos diseñando estos espacios de movilidad? Entonces yo creo que hay que hacer una buena combinación y por eso yo digo que hay que incluir las dinámicas y las dimensiones de sustentabilidad, porque si solo recogemos la mirada económica, probablemente vamos a quedarnos con una mirada nomás, que está bien, pero vamos a dejar de lado estas miradas más sociales o ambientales, que justamente buscan enriquecer la experiencia de viaje también. Entonces es un punto interesante. También el tema de la pavimentación, o sea, como ven por acá atrás estoy en muchos caminos de tierra. Claro, uno podría decir, es mejor el camino de tierra porque las aguas se absorben, ¿cierto?, al subsuelo, etcétera. Pero por otro lado, genero poca accesibilidad. Cuando llueve, es muy difícil caminar. Sí. Entonces estoy dependiendo mucho del vehículo privado, ¿cierto?, que me puede trasladar a un punto de destino. Entonces, tiene que ver también con cómo llego a los servicios también. O sea, cómo estas nuevas urbanizaciones van generando polos de atracción. Llega, por ejemplo, un CESFAM, llega, por ejemplo, tal vez no sé, algún banco estado, llega algún comercio local, se generan polos de atracción donde se genera un comercio local que de alguna manera te permite acceder a eso y tú puedes tener la facilidad de poder llegar. Pero todo eso, como tú dices también, Jorge, va enriquecido de una planificación. O sea, si yo no tengo planificación urbana asociada al transporte, voy a generar el desacople del transporte con la ciudad y eso es lo que no queremos al final. Entonces yo creo que hay que juntar muy bien el ordenamiento territorial con los planes de movilidad de transporte. Sí. Y eso es un punto muy interesante que tú dices. ¿Sí? Oye, perdón, y esto hacerlo extensivo, lo hemos conversado en otras oportunidades, pero recalcar, porque aquí no solamente estamos hablando para las grandes urbes, digamos, estamos hablando también para lugares apartados. Chile, ya lo sabemos, geográficamente es súper extenso, lugares apartados, precordilleranos, incluso de difícil acceso. ¿Para qué decir en el ámbito lacustre, ¿no es cierto?, en el sur de nuestro país? Hacer una conexión, una interconexión de dependencia, ¿no es cierto? Y eso le significa al Estado un trabajo súper importante, ¿no es cierto? No solamente pensar en estos aspectos que son los centros de la ciudad y las ciudades más populosas, ¿no es cierto?, que las sabemos perfectamente. ¿Qué pasa con los lugares más apartados? El acceso fácil también a lugares de abastecimiento, de educación, de la salud, para qué hablar. Entonces, todo eso es inversión, todo eso es gasto, todo eso es plata. Pero mira qué interesante lo que tú dices, Jorge, porque al final, cuando lo miramos esto de una manera interdisciplinar, nos podemos acoger, por ejemplo, de lógicas como, por ejemplo, de terapia ocupacional, que se ocupa, como bien dice la palabra, ¿cierto?, de la ocupación del espacio, de la participación en la comunidad. Imagínate qué potente ese concepto. O sea, si nos miramos solamente el transporte, vamos a medir los flujos, vamos a medir las densidades, las frecuencias, etcétera, pero no vamos a medir la ocupación de ese espacio. Cómo la gente lo ocupa efectivamente y cómo le estamos permitiendo que las personas puedan llegar a la ciudad o no, o llegar a esos puntos de atracción o no. Entonces tiene que ver también con la inmovilidad, como alguna vez lo conversábamos, o sea, la justicia de alguna manera ocupacional. Mira qué interesante ese concepto. Cómo yo ocupo ese espacio y tengo el derecho a moverme por un espacio donde en verdad no debiera sentirme excluido. Mira qué interesante. Sí. Bueno, ahí están los desafíos. Oye, nuevamente, porque nos está pillando la hora, pero ahí está en pantalla, digamos, este importante paso que tú estás generando también con muchos, obviamente, ¿no es cierto? Ahí está este magíster en Ingeniería de Transporte. Sí, muchas gracias, Jorge, y bienvenido a todos quienes quieran profundizar en conocimiento, en herramientas también. Es un programa que dura 2 años ahí y tiene harto de talleres también, harto de práctica, como tú decías también.
Así que Bueno. ojalá se entusiasmen y nos veremos pronto ahí en clases también. De todas maneras. Oye, Seba, genial, ¿me podía hacer una panorámica, hacer un paneo para ver dónde estáis ahí? De todas maneras, A ver. mira, ahí estoy por acá, no sé si es que hay mucha neblina de repente, Está bien no se ve muy bien, nubladito, ¿eh? pero está bien nubladito, sí. Pero estoy aquí en los cerros por acá, así que... Pero bueno, Oye, parte de la salida a terreno, como te digo. no, y además que bueno que cambiamos también porque siempre te vemos así como súper correctito. No quiero decir que no estés correctito ahora, digamos, pero estás como más informal así, en el terreno. Claro, bueno, es parte de tener la herramienta, de repente estar ahí con un poquito más de energía para poder meter el chuzo, ¿cierto? Y la pala, ¿cierto? Ahí a terreno un poco, ¿cierto? Así que súper bien. Y gracias por la oportunidad de conversar un rato. Oye, nos vemos la próxima semana. Abrazos, cuídese, amigo. Nos vemos, saludos a quienes nos escuchan. Nos vemos, gracias.